Mi hija me escribió por correo, no vengas a mi boda. Mírala por transmisión en vivo. Está bien, yo sabía qué hacer cuando los hijos se alejan, la dolorosa realidad familiar. ¿Te has preguntado alguna vez qué se siente recibir un mensaje de tu propia hija diciéndote que no vayas a su boda? ¿Qué mejor la veas por transmisión en vivo? ¿Has sentido esa punzada en el pecho cuando te das cuenta de que tu hijo prefiere excluirte de los momentos más importantes de su vida? Si estás aquí, es porque probablemente has vivido algo así. O tal vez conoces a alguien que está pasando por esta dolorosa situación. Hola, mi nombre es tu nombre, y durante los próximos minutos vamos a hablar de algo que miles de padres en todo el mundo están experimentando, pero de lo que muy pocos se atreven a hablar abiertamente. Antes de comenzar, me gustaría saber de dónde nos estás viendo. Escríbeme en los comentarios de qué país eres y a qué hora estás viendo este video. Es increíble cómo el dolor de una familia puede conectar corazones desde cualquier rincón del mundo. Si estás viendo esto desde tu celular, te pido que hagas algo muy sencillo que me ayudaría muchísimo a darle like a este video. Ese simple gesto ayuda a que YouTube lo muestre a más personas que tal vez están pasando por lo mismo que tú. Y créeme, necesitan escuchar esto tanto como tú. ¿Sabes qué es lo más cruel de todo esto? Que durante años creíste que estabas siendo el mejor padre posible. Trabajaste día y noche para darles lo mejor. Sacrificaste tus propios sueños por lo suyo. Y ahora, cuando esperabas poder disfrutar de esos momentos especiales junto a él, te encuentras viendo la boda de tu hija a través de una pantalla, como si fueras un extraño. Pero déjame decirte algo que tal vez nadie más te ha dicho: no estás solo en esto. Y lo más importante, esto no tiene que ser el final de la historia. Antes de que termines este video, vas a entender no solo por qué sucede esto, sino también qué puedes hacer al respecto. Y te pido que si este contenido te resuena, lo compartas con algún amigo que pueda estar pasando por algo similar, porque juntos podemos ayudar a más familias a sanar estas heridas. En primera parte, en la realidad que nadie quiere ver, ¿cuándo fue la última vez que tuviste una conversación real con tu hijo? No me refiero a esos intercambios superficiales sobre el clima o el trabajo. Me refiero a una conversación donde realmente se abrieron el uno al otro, donde sintieron esa conexión genuina que solían tener cuando eran pequeños. La verdad es que la mayoría de nosotros no podemos recordar cuándo fue esa última vez, y eso debería preocupar, porque lo que estamos viviendo ahora, este distanciamiento doloroso, no comenzó de la noche a la mañana. Fue un proceso gradual, como una grieta en la pared que empieza siendo imperceptible, pero que con el tiempo se convierte en una fisura que puede derrumbar toda la estructura. ¿Te has dado cuenta de cómo han cambiado las conversaciones con tus hijos a lo largo de los años? Recuerdo cuando mis hijos eran pequeños, corrían hacia mí cuando llegaba del trabajo, me contaban cada detalle de su día, me mostraban orgullosos sus dibujos del colegio, pero algo cambió. Poco a poco, esas conversaciones llenas de emoción se fueron convirtiendo en monosílabo. Él, ¿cómo te fue hoy? Comenzó a recibir como respuesta un simple bien. Él, ¿qué tal el colegio? Se transformó en un normal. Y nosotros como padres, ¿qué hicimos? La mayoría de las veces aceptamos esas respuestas porque estábamos cansados, porque teníamos otras preocupaciones, porque pensamos que era normal que los adolescentes fueran así. Pero no nos dimos cuenta de que en ese momento estábamos perdiendo la conexión más preciada que teníamos. ¿Sabes cuál es uno de los errores más grandes que cometemos como padres? Creer que nuestros hijos nos deben algo por todo lo que hemos hecho por ellos. Sí. Trabajamos incansablemente para darles educación, comida, ropa, un techo, nos sacrificamos, nos desvelamos cuando estaban enfermos, los llevamos a sus actividades deportivas, los ayudamos con las tareas, pero en algún momento, sin darnos cuenta, comenzamos a cobrar esa factura emocional. ¿Cuántas veces le has dicho a tu hijo algo como, después de todo lo que he hecho por ti? ¿Cuántas veces has usado tus sacrificios como argumento en una discusión? Créeme, lo entiendo perfectamente. Yo también lo oí. Pensaba que era justo recordarles todo lo que había invertido en ello, que era mi derecho como padre esperar gratitud y consideración a cambio. Pero aquí está la verdad que duele: nuestros hijos no nos pidieron nacer. No firmaron un contrato donde se comprometían a ser eternamente agradecidos por nuestros cuidados. Lo que para nosotros fueron sacrificios, para ellos simplemente fueron las responsabilidades básicas que asumimos al decidir ser padres. Y cuando constantemente les recordamos nuestros sacrificios, no generamos gratitud, generamos culpa. Y la culpa
tarde o temprano, se convierte en resentimiento. ¿Te has preguntado alguna vez qué sienten realmente tus hijos cuando los criticas? No me refiero a la disciplina necesaria o a enseñarles valores. Me refiero a esas críticas constantes sobre sus decisiones, su apariencia, sus amigos, su forma de vivir la vida. Cada vez que les decimos no deberías hacer eso, esa no es la forma correcta, cuando yo tenía tu edad. Estamos enviándoles un mensaje muy claro. No confiamos en su capacidad para tomar decisión. Y lo más triste es que muchas veces lo hacemos desde el amor. Queremos protegerlos, guiarlos, evitar que cometan los mismos errores que nosotros cometemos. Pero ellos no lo interpretan así. Ellos escuchan no eres lo suficientemente inteligente para decidir por ti mismo. Tus opiniones no valen. Tu forma de ver el mundo está equivocada. ¿Sabes qué pasa cuando un hijo siente que constantemente está siendo juzgado por sus padres? Se cierran, deja de compartir sus pensamientos, sus sueños, sus miedos, porque ha aprendido que cada vez que se abre, recibe una lección, un consejo no solicitado, o peor aún, una crítica disfrazada de preocupación. Piensa en tus propias relaciones. ¿Te sientes cómodo compartiendo tus intimidades con alguien que constantemente te juzga o trata de cambiarte? Por supuesto que no. Entonces, ¿por qué esperamos que nuestros hijos hagan algo que nosotros mismos no haríamos? La realidad es que muchos de nosotros, sin darnos cuenta, nos convertimos en padres controladores. Y no me refiero solo al control obvio, como revisar sus teléfonos o prohibirles salir. Me refiero al control sutil, ese que se disfraza de amor y preocupación. Ese control que se manifiesta en comentarios como ¿estás seguro de que esa es la carrera correcta? No me gusta cómo te trata tu pareja. Deberías vestirte de otra manera. ¿Te das cuenta de la diferencia entre expresar una opinión y tratar de controlar? Cuando expresamos una opinión, lo hacemos una vez, con respeto, y luego respetamos la decisión de la otra persona. Cuando tratamos de controlar, insistimos, repetimos nuestro punto de vista una y otra vez, y nos molestamos cuando no nos hacen caso. Nuestros hijos, especialmente cuando ya son adultos, necesitan sentir que respetamos su autonomía. Necesitan saber que confiamos en ellos, que valoramos sus decisiones, incluso cuando no estemos de acuerdo. Pero muchas veces, en lugar de ofrecerles ese respeto, seguimos tratándolos como si fueran niños que necesitan nuestra constante supervisión. ¿Y sabes qué pasa? Cuando un hijo adulto siente que sus padres no respetan su autonomía, se aleja, toma distancia física y emocional porque es la única forma que encuentra de ejercer su independencia. Y nosotros, que solo queríamos lo mejor para ellos, terminamos siendo precisamente lo que más querían evitar, una presencia invasiva e incómoda en sus vidas. Segunda parte. El momento de la verdad. ¿Recuerdas el momento exacto en que te diste cuenta de que algo estaba realmente mal? Para mí fue cuando recibí ese mensaje sobre la boda, pero la verdad es que las señales habían estado ahí mucho antes. ¿Cuándo fue la última vez que tu hijo te llamó solo para saludarte, sin necesitar algo específico? ¿Cuándo fue la última vez que te contó algo personal, algo que realmente le importaba? Si tienes que pensar demasiado para responder estas preguntas, entonces ya sabes que el problema no comenzó ayer. El distanciamiento de nuestros hijos es como la erosión. Sucede tan gradualmente que no nos damos cuenta hasta que vemos el daño completo. ¿Sabes cuál es una de las cosas más difíciles de aceptar como padre? Que tal vez, solo tal vez, hemos sido parte del problema. No me refiero a que seamos padres terribles o que hayamos actuado con mala intención, pero sí me refiero a que es posible que nuestras acciones, nuestras palabras, nuestras actitudes hayan contribuido a crear esta distancia que tanto nos duele. Y aquí viene la parte más difícil, en reconocer nuestros errores sin destruirnos emocionalmente en el proceso. Porque existe una diferencia enorme entre asumir responsabilidad y cargar con toda la culpa. La responsabilidad nos empodera para cambiar. La culpa nos paraliza y nos hunde. ¿Te has preguntado alguna vez cómo te comunicabas con tus hijos cuando eran pequeños versus cómo te comunicas con ellos ahora? Cuando eran niños, probablemente te agachabas a su nivel para hablarles. Usabas un tono dulce, tenías paciencia infinita para explicarles las cosas. Pero ahora que son adultos, ¿sigues hablándoles con esa misma consideración y respeto? La verdad es que muchas veces, sin darnos cuenta, comenzamos a hablarles a nuestros hijos adultos de una manera que jamás usaríamos con un amigo o un colega. Les damos órdenes en lugar de hacer sugerencias. Los interrumpimos cuando hablan. Minimizamos sus preocupaciones.
O peor aún, les decimos que están equivocados sobre sus propios sentimientos. ¿Imaginas llegando a tu trabajo y que tu jefe te dijera, estás exagerando, cuando le cuentas sobre un problema que tienes? ¿O que tu pareja te interrumpiera constantemente cuando tratas de explicar algo importante para ti? Seguramente no lo tolerarás. Entonces, ¿por qué esperamos que nuestros hijos toleren ese tipo de comunicación solo porque son nuestros hijos? El respeto no se gana por ser padre. El respeto se gana por la forma en que tratamos a las personas. Y nuestros hijos, especialmente cuando ya son adultos, son personas completas con pensamientos, sentimientos y experiencias válidas, independientemente de si estamos de acuerdo con ellos o no. ¿Sabes cuál es uno de los momentos más reveladores en la vida de un padre? Cuando tu hijo adulto te dice, nunca me escuchas. Al principio, nuestra reacción instintiva es defendernos. Por supuesto que te escucho. Pero si somos honestos con nosotros mismos, tenemos que preguntarnos, ¿realmente escuchamos? ¿O solo esperamos nuestro turno para hablar? Escuchar de verdad significa más que simplemente no hablar mientras la otra persona habla. Significa estar presente, hacer preguntas que demuestren interés genuino, validar los sentimientos de la otra persona incluso si no entendemos completamente su perspectiva. Significa resistir la tentación de dar consejos no solicitados o de minimizar lo que nos están compartiendo. ¿Cuántas veces tu hijo ha comenzado a contarte algo y tú has respondido inmediatamente con un deberías hacer esto? O cuando yo tenía tu edad, en ese momento, sin darte cuenta, le acabas de decir que su experiencia no es única, que sus sentimientos no son válidos y que lo que realmente te importa es demostrar tu superioridad o sabiduría, no entender lo que está viviendo. Aquí está la verdad que necesitamos enfrentar a veces. Nuestros hijos no nos buscan para que resolvamos sus problemas. A veces solo necesitan que alguien los escuche, que valide su sentimiento, que les diga, entiendo que esto debe ser muy difícil para ti, pero nosotros, con nuestra necesidad de ser útiles, de demostrar nuestro valor como padres, saltamos inmediatamente al modo solucionador de problema. ¿Te has dado cuenta de cómo cambió la dinámica familiar cuando tus hijos comenzaron a tener sus propias relaciones románticas? De repente, esa persona que antes te contaba todo, que buscaba tu consejo para decisiones importantes, ahora tiene a alguien más en quien confiar. Y si somos honestos, para muchos de nosotros eso se sintió como una traición. Pero aquí está lo que necesitamos entender, Ann. Es completamente natural y saludable que nuestros hijos desarrollen vínculos íntimos con otras personas. De hecho, si hicimos bien nuestro trabajo como padres, les enseñamos a formar relaciones sanas y significativas. El problema surge cuando vemos a esas nuevas relaciones como competencia en lugar de verlas como una extensión natural del crecimiento de nuestros hijos. ¿Cuántas veces has criticado a la pareja de tu hijo, directa o indirectamente? ¿Cuántas veces has hecho comentarios como antes pasabas más tiempo con nosotros o esa persona te está cambiando? En ese momento, sin darte cuenta, estás poniendo a tu hijo en una posición imposible, en elegir entre su familia de origen y la familia que está construyendo. Y adivina que eligen la mayoría de las veces. Eligen la relación que les ofrece apoyo incondicional, no juicios constantes. Eligen la relación donde se sienten aceptados por quienes son, no criticados por quienes no son. Why si nosotros, como padres, no estamos ofreciendo eso? Entonces, no podemos sorprendernos cuando eligen a alguien más. La realidad es que muchas veces, cuando nuestros hijos se casan o forman relaciones serias, nosotros no estamos perdiendo un hijo, estamos revelando la calidad de la relación que habíamos construido con él. Si la relación era fuerte, basada en respeto mutuo y amor incondicional, entonces el matrimonio de nuestro hijo no debería amenazarla. Pero si la relación estaba basada en control, dependencia emocional o expectativas no cumplidas, entonces es comprensible que se fracture cuando aparece una alternativa más saludable. ¿Te duele leer esto? Lo entiendo perfectamente. A mí también me dolió cuando me di cuenta de estas, pero aquí está la buena noticia. A reconocer el problema es el primer paso para solucionarlo. Y si estás aquí viendo este video, es porque ya diste ese primer paso. Estás dispuesto a mirar la situación honestamente, incluso si duele. En tercera parte, el camino de regreso al corazón. ¿Sabes cuál fue el momento más difícil de todo este proceso para mí? Cuando me di cuenta de que tenía que dejar de esperar que mi hija diera el primer paso. Durante meses, tal vez años,
Esperé que ella me llamara, que me pidiera perdón por excluirme, que reconociera todo lo que había hecho por ella. Pero ¿sabes qué? Ese día nunca llegó. Y finalmente entendí por qué. Porque yo era el adulto en esta situación. Yo era quien tenía más experiencia de vida, más recursos emocionales, más capacidad para ver el panorama completo. Y si realmente quería recuperar la relación con mi hija, tenía que ser yo quien tomara la iniciativa, sin importar cuánto hiriera mi orgullo. ¿Te das cuenta de la diferencia entre disculparse por quedar bien y disculparse desde el corazón? Cuando nos disculpamos solo para que nos perdonen, nuestras palabras suenan huecas, calculada. Pero cuando nos disculpamos porque realmente entendemos el daño que causamos, porque genuinamente queremos cambiar, entonces nuestras palabras tienen poder para sanar. La primera llamada que le hice a mi hija después de meses de silencio fue la más difícil de mi vida. No porque no supiera qué decir, sino porque tenía que resistir la tentación de justificarme, de explicar mis razones, de tratar de que ella entendiera mi perspectiva. En lugar de eso, simplemente le dije he estado pensando en todo lo que pasó y me he dado cuenta de que he cometido errores. No te estoy llamando para que me perdones ahora mismo, solo quiero que sepas que reconozco mi parte en todo esto y que estoy trabajando para ser mejor. ¿Sabes qué fue lo más sorprendente de esa conversación? Que ella no me colgó, no me perdonó inmediatamente, pero tampoco me cerró la puerta completamente. Y eso fue suficiente para empezar. Porque aquí está algo que necesitamos entender. La reconciliación no es un evento, es un proceso. No podemos esperar que una conversación, una disculpa o un gesto borre años de patrones dañinos. La confianza se construye gota a gota. Y también gota a gota se puede reconstruir. ¿Te has preguntado alguna vez qué significa realmente cambiar? No me refiero a prometernos a nosotros mismos que vamos a ser diferentes. Me refiero a hacer el trabajo interno necesario para entender por qué actuamos como actuamos. ¿Qué necesidades no resueltas están detrás de nuestros comportamientos controladores? ¿Qué miedos nos llevan a criticar constantemente a nuestros hijos? Para mí, este proceso implicó hacer algo que nunca pensé que harían: ir a terapia. Al principio, mi ego se resistía. ¿Por qué tenía que ir yo a terapia si el problema era que mi hija me había excluido? Pero después entendí que si quería que la relación cambiara, tenía que empezar por cambiar yo. ¿Sabes qué aprendí en terapia? Que muchos de mis comportamientos como padre venían de mis propias heridas no sanadas. Que mi necesidad de controlar a mi hija tenía más que ver con mis propios miedos y inseguridades que con su bienestar. Que mi tendencia a criticar venía de la forma en que me habían criado a mí y que estaba perpetuando patrones que ni siquiera había elegido conscientemente. Esto no significa que culpe a mis propios padres por mis errores. Ellos hicieron lo mejor que pudieron con las herramientas que tenían, pero sí significa que como adulto tengo la responsabilidad de sanar esas heridas para no pasárselas a la siguiente generación. ¿Cuándo fue la última vez que le dijiste a tu hijo que estabas orgulloso de él, sin agregar un pero? ¿Cuándo fue la última vez que reconociste sus logros sin compararlos con los de otros o sin mencionar cómo podrían ser mejores? Porque una de las cosas que más necesitan escuchar nuestros hijos es que los vemos, que valoramos quiénes son, no solo lo que hacen o lo que logran. Recuerdo el día que le escribí a mi hija un mensaje que solo decía: estaba pensando en ti y quería decirte que estoy muy orgulloso de la mujer en la que te has convertido. No necesitas responder a este mensaje, solo quería que lo supiera. No le pedí nada a cambio, no esperé una respuesta inmediata, no aproveché para mencionar mi dolor o mis necesidades, solo reconocí algo bueno en ella. ¿Sabes qué pasó? Me respondió 2 días después con un simple gracias, papá. Pero esas 2 palabras significaron más para mí que cualquier conversación larga que hubiéramos tenido en años, porque me dijeron que mis palabras habían llegado a su corazón. Aquí está algo que me costó mucho entender. Amar a nuestros hijos significa a veces dejar ir nuestras expectativas sobre cómo deberían ser sus vidas. Significa apoyar sus decisiones incluso cuando no las entendemos completamente. Significa celebrar sus alegrías, incluso si no podemos ser parte de ellas de la manera que habíamos imaginado. ¿Recuerdas cuando tu hijo
era pequeño y se lastimaba corriendo? Tu instinto natural era consolarlo, curar su herida, protegerlo del dolor. Pero ahora que es adulto, ¿sigues tratando de protegerlo de todas las consecuencias de sus decisiones? ¿Sigues tratando de rescatarlo cada vez que enfrenta un desafío? Porque una de las formas más profundas de amar es permitir que las personas que amamos crezcan a través de sus propias experiencias. Incluso si eso significa que a veces se van a lastimar. Confiar en que les dimos las herramientas básicas para navegar la vida y que tienen la capacidad de aprender de sus propios errores. Esto no significa que nos volvamos indiferentes o que dejemos de ofrecer apoyo cuando nos lo piden. Significa que dejamos de tratar de vivir sus vidas por ellos, que dejamos de sentir que somos responsables de cada decisión que toman o de cada consecuencia que enfrentan. ¿Sabes qué es lo más hermoso de este proceso de cambio? Que cuando comenzamos a tratar a nuestros hijos con el mismo respeto que trataríamos a cualquier otra persona adulta que amamos, ellos comienzan a vernos de manera diferente también. Dejan de vernos como figuras autoritarias de las que necesitan defenderse y comienzan a vernos como personas reales, con nuestras propias luchas y vulnerabilidades. La última conversación que tuve con mi hija antes de que me invitara finalmente a su boda fue completamente diferente a cualquier conversación que habíamos tenido en años. Le pregunté cómo se sentía con los preparativos, si había algo en lo que pudiera ayudar sin presionar, y simplemente escuché sus respuestas, sin tratar de dirigir la conversación hacia mis propias necesidades. Al final de esa llamada, ella me dijo algo que nunca olvidaré a papá. Me gusta como eres ahora. Se siente como si finalmente pudiéramos ser amigos. Y en ese momento entendí que había recuperado algo mucho más valioso que el derecho a asistir a su boda. Había recuperado una relación auténtica conmigo. En conclusión final, si llegaste hasta aquí en este video, significa que realmente quieres cambiar las cosas con tu hijo. Y eso ya es un gran paso. Porque la verdad es que no todos los padres están dispuestos a mirarse al espejo con esta honestidad. No todos están dispuestos a hacer el trabajo interno que se requiere para sanar una relación rota. Pero tú sí estás aquí. Tú sí estás dispuesto a considerar que tal vez, solo tal vez, hay cosas que puedes hacer diferente. Y eso me dice que tu amor por tu hijo es lo suficientemente fuerte como para sobreponerse a tu orgullo, lo suficientemente profundo como para motivarte a cambiar patrones que tal vez has mantenido durante décadas. ¿Recuerdas la pregunta con la que empecé este video? ¿Qué se siente recibir un mensaje de tu hija diciéndote que no vayas a su boda? Ahora puedo responder esa pregunta de una manera diferente. Se siente como una oportunidad dolorosa, ¿sí? Pero una oportunidad al fin, porque ese mensaje no fue solo una exclusión, fue también una comunicación. Tu hija te estaba diciendo de la única manera que sabía hacerlo en ese momento, que necesitaba espacio, que la relación entre ustedes necesitaba cambiar para poder sanar. Y aunque dolió terriblemente, también fue el inicio de un proceso que eventualmente nos llevó a un lugar mejor. No te voy a mentir diciéndote que este proceso es fácil o rápido. Cambiar patrones de décadas requiere paciencia, consistencia y mucha humildad. Habrá días en que sentirás que estás haciendo progresos y otros días en que sentirás que has retrocedido. Pero cada pequeño paso cuenta. Cada conversación diferente suma. Cada vez que eliges escuchar en lugar de juzgar, estás construyendo algo nuevo. Y aquí está algo importante que quiero que entiendas. Incluso si tu hijo no responde inmediatamente a tus cambios, incluso si al principio parece escéptico o desconfiado, no te desanimes. Ellos han aprendido a protegerse y van a necesitar tiempo para creer que el cambio es real y duradero. Pero cuando finalmente vean que tu transformación es genuina, cuando se den cuenta de que no es una estrategia para manipularlos, sino un crecimiento auténtico, entonces comenzarán a abrir sus corazones nuevamente. Y cuando eso suceda, vas a descubrir que la relación que construyes con tu hijo adulto puede ser incluso más rica y significativa que la que tenían cuando era pequeño, porque ahora pueden relacionarse como dos adultos que se aman y se respetan mutuamente, sin los desequilibrios de poder que complicaban la relación antes. Pueden ser vulnerables el uno con el otro, pueden apoyarse mutuamente, pueden disfrutar de la compañía del otro sin agenda oculta. Si hay algo que quiero que te lleves de este video es esto: nunca es demasiado tarde para cambiar, nunca es demasiado tarde para sanar una relación. Mientras haya amor de por medio, mientras estés dispuesto a hacer el trabajo interno necesario, hay esperanza. Y recuerda, no estás solo en este proceso.
Miles de padres alrededor del mundo están pasando por lo mismo que tú. Por eso te pido que compartas este video con algún amigo que pueda necesitar escuchar esto. Porque juntos podemos ayudar a más familias a sanar. Juntos podemos romper estos ciclos de dolor que se perpetúan de generación en generación. Escríbeme en los comentarios cómo va tu proceso, qué desafíos estás enfrentando, qué pequeñas victorias has tenido. Tu experiencia puede ser exactamente lo que otro padre necesita escuchar para no rendirse. Y si este contenido te ha servido, si sientes que te ha dado esperanza o herramientas para trabajar en tu relación con tu hijo, no olvides darle like y suscribirte al canal, porque vamos a seguir hablando de estos temas que son tan importantes para nuestras familias. La historia no termina con un mensaje diciéndote que no vayas a la boda. La historia continúa con cada decisión que tomas después de ese mensaje, con cada vez que eliges el amor sobre el orgullo, la humildad sobre la razón, la paciencia sobre la prisa. Tu hijo te está esperando del otro lado de tu transformación. Y créeme, vale la pena hacer este viaje.